¿Qué son las instituciones? ¿Para qué sirven las instituciones? ¿Cómo se componen esas instituciones? Se componen por actores. ¿Qué implica el gobierno como una institución? ¿Qué lugar ocupa entonces estos conceptos que a menudo escuchamos como sistema político, régimen político, dónde se toman las decisiones políticas? ¿Cómo se distribuye el poder dentro del gobierno? ¿Qué objetivo cumple justamente la distribución de ese poder? Cuando hablamos que un sistema político, que un régimen político es democrático, no. Nosotros acá en la mesa anterior hemos visto algunas historias de países, de historias recientes, donde se pone en cuestión justamente lo que es la democracia en la región. Entonces, es importante tener indicadores que nos permitan medir qué es lo que denominamos democrático, lo que no denominamos democrático. Entonces, entre signos de interrogación, democracia, ¿cuándo se puede hablar de que algo es democrático y cuándo no? Por último, las mujeres para la democracia, por y para la democracia. ¿Y cuál es la ola que se está empezando a vivir desde hace unos más o menos 30 años sobre la necesidad de la participación de las mujeres en política, que es donde se toman decisiones, participación y representación, con algunos agregados que acá no los he puesto, pero con acciones afirmativas más conocidas como cuotas de género o cupos de género acá en Argentina, y la tendencia en la región de ir hacia una democracia paritaria. Estos dos conceptos también son de muchísima actividad. Entonces, empecemos por el principio, y me parece importante tener en claro estos conceptos. ¿Por qué? Porque cualquiera que pretenda dar un debate tiene que diferenciar primero entre lo que es una opinión de lo que es un argumento. Los argumentos se construyen con evidencia empírica, que es justamente lo que nos permite tener a todos un consenso generalizado sobre lo que estamos diciendo para decir esto es válido o no es válido. Las opiniones no. Opiniones puede tener cualquiera. Hace poco un amigo mío publicó un libro donde dice, bueno, las opiniones son como la nariz que tenemos cada uno, ¿no? Todos tenemos una nariz, todos podemos tener una opinión, pero solo nos sirve a cada uno de nosotros. La idea de, porque lo digo yo, ya es suficiente para decir esto es así, ¿no? Los argumentos no, los argumentos nos sirven a todos. Entonces, justamente poniendo una base sobre lo que queremos definir, sobre estos conceptos, y teniendo en cuenta cuál es la evidencia empírica que se tiene sobre cada uno, podemos decir, bueno, podemos acordar, definir un sistema político como democrático o no, o un régimen político como democrático o no, pero en base a evidencia empírica. Bueno, las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Y básicamente me voy a referir a las instituciones políticas. Las instituciones son construcciones sociales. ¿Esto qué significa? Esto significa que hubo un acuerdo entre un grupo de personas que dijeron, bueno, las instituciones vamos a acordar en un momento determinado, en un momento histórico determinado, definir qué es esto. Ese acuerdo, en esa definición de las instituciones políticas, luego se plasman, o se traducen, mejor dicho, en leyes. Es decir, la traducción de esa construcción social sobre lo que son las instituciones políticas, luego están plasmadas en una ley como es la Constitución Nacional, que según algunos autores, como Kelsen, es la cima de un vértice
y por abajo de ella se traducen todas las demás legislaciones. Entonces, la traducción justamente de este acuerdo sobre valores que hay en tiene que haber en una sociedad se traduce en una constitución y a partir de ahí las leyes y la legislación nacional. Muchas veces encontramos el concepto de gobierno y, bueno, hay muchas definiciones sobre qué es gobierno, sobre cómo son las instituciones políticas, cómo definirlas, pero básicamente una definición muy general sostiene que el gobierno es un conjunto de instituciones. El gobierno es un conjunto de estos acuerdos sobre cómo ordenar políticamente. ¿Cuál es el orden político que estos señores que decidieron frente a la conformación de las instituciones quisieron dejar sentado sobre cómo se debe regir un orden político? Y esto es importante, ¿por qué? Porque de esta definición que nosotros tenemos de las instituciones que van a originar un gobierno, se toman las decisiones políticas, que es otro concepto también, que me parece que también está muy de moda, que son las decisiones políticas, pero muchas veces no sabemos muy bien de qué hablamos, ¿no? Entonces, esas decisiones políticas que se toman justamente dentro del seno del gobierno, ¿qué es lo que me están diciendo? Por un lado, la finalidad es orientar justamente a esa sociedad a cómo tiene que actuar, que en función de este acuerdo de reglas, valores, etcétera, que se formalizaron en las instituciones, cómo debemos actuar como sociedad. Pero también es un factor de condicionamiento para quienes ejercen el poder dentro de las instituciones y del gobierno. Es decir, los que están ejerciendo el poder desde el gobierno no pueden hacer cualquier cosa. Para eso hubo un acuerdo básico que se plasmó en un momento determinado de la sociedad que originó esta constitución. Es un acuerdo básico entre actores sociales de ese momento. ¿Esto es pétreo? Es decir, ¿no puede ser modificado? Puede ser modificado. Las sociedades cambian, los actores cambian, las demandas cambian y para eso se necesita justamente una refundación, si se quiere, de cómo percibimos nosotros esa sociedad y queremos restablecer un nuevo pacto, ¿no?, que ordene a la sociedad y condicione a los gobiernos. De eso hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de reformas constitucionales o de reformas políticas, ¿no? Es decir, es repensar esos momentos fundacionales con otra orientación. Pero bueno, volvamos al tema de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, las decisiones políticas son justamente las que emanan dentro de este blindaje que está dado por las instituciones, que decimos, bueno, el gobierno no puede hacer lo que quiera, que impactan ¿en dónde? En un sistema político. Y ese sistema político, que también es una definición que muchas veces escuchamos y a menudo se lo toma como sinónimo de sistema político, régimen político. Hay algunos autores varios autores que han intentado definirlo básicamente para no confundir y vamos a hacerlo, digamos, una descripción muy lineal sobre el sistema político, que justamente el sistema político donde impactan esas decisiones es el armado de este conjunto de valores sobre los cuales autoritativamente se asientan esas decisiones políticas. No autoritariamente, autoritativamente, que es con autoridad, es decir, con legitimidad de estos valores que fueron sometidos a juicio en su momento, ¿no? Entonces, el sistema político autoritativamente refleja en esa conducta valores, etc.
Y dentro de ese sistema político, ¿no?, está el régimen político, que es ese conjunto de normas y reglas escritas y muchas veces no escritas, que son las costumbres, que también tienen un peso decisivo en ese ordenamiento legal. Entonces, el régimen político forma parte de un sistema político. Ahora bien, decíamos que el gobierno es definido como un conjunto de instituciones, donde las decisiones políticas también se miden. Es decir, nos sirven como un insumo para poder medir cuál es el grado de eficacia que tiene entonces un gobierno en tomar esas decisiones políticas. Y ahí es donde también ponemos en juego si este pacto preestablecido funciona o no funciona en esa sociedad. Y es ahí donde empieza a haber un clivaje, un quiebre entre lo que son las normas y la sociedad por otro lado, ¿no? Entonces, una forma de medirlo justamente a partir de cuál es el éxito o el fracaso que tienen esas decisiones políticas, una manera de medirlo. Decíamos entonces que dentro de ese conjunto de normas, ¿no?, que expresan valores consensuados, la norma máxima es la Constitución Nacional, ¿no?, que es el pacto fundacional del país. Y esta Constitución, ¿qué tiene como objetivo? Lo decíamos anteriormente, por un lado ordenar a la sociedad, pero por otro lado también es condicionar al poder de turno. Aquí todas están las amigas. El poder de turno, porque justamente lo que plantea es la objetivación, independientemente de quién sea la persona que está en el poder. Entonces, cualquiera sea que esté en el poder, estas normas expresan justamente un conjunto de valores independientemente de quién sea, temporalmente quien esté en el ejercicio de ese poder. Entonces, el primer objetivo es ser objetiva, justamente. El segundo plantea una serie de valores básicos, como por ejemplo garantizar las libertades, que es otro de los puntos donde también podemos decir que en algunos países empiezan a ser cuestionados. Las libertades. Pero, entonces, libertades, garantizar igualdad y tratar de evitar la tiranía. Más o menos, esos son los tres básicos, ¿no? O sea, estamentada, que todos puedan tener acceso a los mismos derechos. Y por otro lado, lo que se refiere, este es el conjunto que está orientado a los ciudadanos, y por otro lado, quienes están en el poder, de evitar justamente un abuso de ese poder, evitar la tiranía. Todos los valores expresados en ese acuerdo básico, o no democrático, lo que tenemos que ver es cuánto se aleja o cuánto se aparta de este pacto fundacional, ¿sí?, que se hizo en un principio. Entonces, ¿hay libertades? ¿Están garantizadas las libertades? ¿Se genera igualdad o no se genera igualdad? Se está tratando de evitar la tiranía a partir de la división de poderes. ¿Qué más? En general, y depende de las constituciones, sobre todo en América Latina, todas han tenido un modelo copiado de la Constitución americana, donde la división de poderes y los frenos y contrapesos justamente lo que tienen es como misión, es decir,
poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y se ocupa cada uno de una cosa, tiene una función especial, pero a su vez hay controles horizontales entre estos poderes. Tampoco es que puedan hacer cualquier cosa, uno controla al otro, ¿no? Y de esa manera podemos establecer un esquema de equilibrio, ¿no?, entre los tres poderes. En términos de quienes fundaron, los padres fundadores, como se dice, crearon la Constitución americana, el miedo más grande era con el poder legislativo. Por eso ellos lo que hicieron fue dividirlo en una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. No todos los países lo tienen, pero bueno, como su miedo estaba reflejado en el poder del pueblo, justamente, lo que hicieron fue tratar a su vez de cómo generar una división más grande y controles a su vez entre ambas cámaras, ¿no? El último punto, mujeres por la democracia. Yo me asumo como feminista. ¿Esto qué significa? También es un concepto que últimamente no tiene muy buena prensa. Muchos dicen que es... El feminismo lo que busca justamente es la igualdad de los derechos con los varones. No ser iguales que los varones, ojo, qué distinto. La igualdad de los derechos. El machismo es todo lo contrario, es la anulación del otro, directamente a través de la burla, evitando justamente que puedan crecer en esos derechos, etc. Y en los últimos años, en lo que tiene que ver en la participación y representación, con actores como partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones como los movimientos sociales. Pero en algunos países los movimientos sociales fueron perdiendo vigencia a partir del surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, partidos políticos, ONG y organizaciones de la sociedad civil empiezan a trabajar para aumentar la participación política de las mujeres. ¿Por qué? Porque esto es visto como un déficit de las democracias. La subrepresentación de las mujeres es visto como un déficit en las democracias, estoy hablando de los años 90, donde un análisis de las Naciones Unidas detecta que solo un 4% de las mujeres tenía representación en el mundo, siendo la mitad de la población. Y ahí empieza a indagarse a qué se debe esta subrepresentación. Y ahí entramos en un mundo que es muy, muy complejo, porque entramos en lo que son las raíces del patriarcalismo, que en términos de Amelia Barcárcel está cada vez más arraigado a la tierra, cada vez más fuerte, y está natural, qué es lo que implica mayor participación y qué no. Les voy a dejar una frase para que piensen, justamente que tiene que ver con esta idea de la naturalización de la mujer en lugares. Alguien había dicho lo de las mujeres cargadas y en el rincón. Esa es la definición más clásica que pueda tener el patriarcalismo de la mujer como reproductora y afuera del ámbito público. No como productora social, como reproductora familiar y fuera del ámbito público, solamente en el ámbito privado, y ni siquiera en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, que no es lo mismo también. Entonces, la frase que les voy a dejar para que piensen es una frase que la acuñó Simone de Beauvoir en un libro clásico, El otro sexo, que es considerado por muchos una vertiente importante dentro de la literatura feminista. Ella,
en su momento una mujer exitosa en la filosofía, dice, yo nunca me sentí discriminada. Se pone, o sea, el filósofo lo que hace es cuestionar los conceptos. Dice, yo nunca me sentí discriminada. Soy una mujer exitosa, pude estudiar, pero estaba en pareja con Jean-Paul Sartre. Entonces se ve que cuando tomaban el té, discutían. Y él le dijo, pero no fuiste criada como un varón. Y ese pensamiento desata su obra, El otro sexo, y ella llega a una frase que me parece que es importante para pensar, que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué quiere decir esto? Ella parte de la idea de que las mujeres y hombres somos diferentes, obviamente, por una condición biológica, pero es la construcción social que se hace respecto de las actividades de esa mujer lo que genera conductas que sean determinadas feministas por su condición biológica y algunas que son más masculinizadas por la condición biológica de los varones. Hace poco, hace unos días, para los que no saben, hay una cadena, un supermercado, Carrefour, que generó cierta polémica con unas propagandas que hicieron para el Día del Niño. La propaganda decía algo así como con C de campeón, con la imagen de un niño, con C de cocinera, de coqueta, después era coqueta versus, era campeón, cocinera, coqueta, constructor. Eso generó mucha polémica porque es justamente expresar esa diferenciación que es una construcción social de que las mujeres solamente pueden hacer determinadas actividades y los hombres otras actividades, ¿no? Pero rápidamente lo saca una empresa de seguros que lo que dice es con C de, bueno, lo tengo en el celular, que reposiciona eso, reencuadra eso que estaba, digamos, mal visto, y lo que hace es con C de campeonas y pone una nena con una pelota de fútbol y a un varón cocinero, a un nene con la cocinita, ¿no? Entonces, digo, esto, ¿no? Esa construcción social que empieza desde pequeños, ¿no? Entonces con la condicionamiento incluso de los colores, de qué tienen que jugar las nenas y qué tienen, ¿no? El bebote para las... Todo eso se traduce obviamente en un impedimento de acceso de las mujeres a distintos órganos de decisión. Y justamente hay una condición que ponen las constituciones que tienen que ver con el concepto de igualdad y la interpretación que se ha hecho de ese concepto. Muchas veces la definición más clásica es igualdad como no discriminación. Personalmente considero que ese concepto trae algunas ambigüedades. Me gusta más definir a la igualdad como no desigualdad estructural. Esto, de alguna manera, permite describir más claramente cuál es la posición de las mujeres respecto de los varones. Partimos de igualdades estructurales diferentes. Por lo tanto, las acciones afirmativas, como las cuotas de género, que hay en varios países de América Latina, la reforma política más importante que ha habido en los últimos años, no solamente por la extensión geográfica, sino también por los impactos cuantitativos que ha tenido en el acceso de las mujeres a la representación, justamente las acciones afirmativas lo que buscan es poner a las mujeres en igualdad estructural frente a los hombres. Esto que decíamos, ¿no? No solamente el derecho a elegir, sino también de ser elegidas. Cuando uno piensa en la igualdad como no discriminación, entran algunas afirmaciones del tipo, bueno, pero el mérito, la capacidad. Cuando hablamos de desigualdad estructural, no podemos hablar de mérito y capacidad, porque lo que estamos tratando de hacer es poner en un pie de igualdad a mujeres y hombres. Y ahí se empieza a exigir más a las mujeres que a los varones.
Esta parte se parte como del concepto de que se nos exige algo que de una al hombre no se le exige, o sea, porque ¿quién evalúa al hombre si es idóneo? Digo, Sí, demostrar. nosotros tenemos que demostrar capacidad de idoneidad, que no digo que no sea, porque por todo tendríamos que ser idóneos en cada cosa que nos toca hacer. Pero el hombre crítico siempre está puesto en la mujeres. Tenemos que estar sobrecapacitadas para llegar, después de haber pasado por un laberinto infernal, y el hombre va a llegar derecho, o sea, va a llegar más fácil. Porque hay tradición respecto a eso. Entonces, está mal visto que una mujer sea la hija de, pero no que haya un hijo de. O sea, no se cuestiona tanto ese hecho como el otro. Entonces, digo, y eso tiene que ver con la cultura patriarcal que está tan naturalizada. Y tener este enfoque de género, que es poder tener esta mirada sobre estas desigualdades estructurales que parten desde lo más chiquito, ya digo, los condicionan ya en el jardín de infantes. Los nenes van a jugar a la placita, ya, ¿no? Con los colores incluso. Ayer me pasaron muy gracias al banco y había un nenito de 3 años con una cola. Y el nene la trataba de poner en ridículo a la madre. Entonces le dice, mamá, ¿no podemos tirar un cohete? Y entonces la madre dice, no, que no se puede. No, vos no podés, mamá, porque sos mujer. Yo sí puedo, soy varón. Yo la miré. Eso parte de otro análisis que ahora está muy de moda, que es analizar las masculinidades, las nuevas masculinidades. ¿Cómo se reincorpora el hombre en esta reconceptualización de valores que está habiendo en la sociedad? Y en eso consiste la democracia paritaria, pues ya me quedan 5 minutos. En esto consiste la democracia paritaria, que empieza a trabajarse con organismos internacionales, básicamente en 2007, la idea de, tratar de tocar lo más íntimo que es la familia. Esa reestructuración que hay dentro también de lo que es el orden familiar. Las mujeres dedicadas a algunas cosas, los varones dedicados a otras cosas, que impiden, porque las estadísticas muestran, esto que estamos hablando de argumentos, cualquiera puede entrar a una página web y buscar estadísticas sobre quienes pesa el cuidado. Y eso implica que tengan menos horas de ocio. Que sé que mencionaba acá la compañera de Bolivia, que es, esto no implica que todas las mujeres tengan conciencia de género, porque no todas parten como Simone de Beauvoir de estas prioridades. ¿Cuál era el objetivo que se planteaba para nosotros como mujeres? Y simplemente empezar a pensar esto ya se entra en lo que implica una igualdad sustantiva. Esto es de buscar justamente una igualdad real y no solamente descriptiva, esto es cuantitativa, ¿no? Lo que se busca es la igualdad sustantiva. Desde los partidos políticos, las acciones
sino porque no saben cuál es el rol que les ocupa a ellos. ¿Sí? En términos de Rita Segato, que es una antropóloga que trabaja el tema de violencias, ¿no? Dice, no están en contra de las mujeres, sino porque no encuentran de cambiar justamente el mundo sobre el que estaba sentada, buscando dar contenido a esas demandas que hoy tenemos las mujeres. Y son menos cuarto, yo paro acá, y bueno, no sé si después hay preguntas, en el pasillo podemos... Igual tenemos unos minutos. De que la diferencia biológica es hombre-hembra. Claro, entonces Y la construcción social es varón-mujer. Exacto. Por eso ella dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Claro. La mujer es producto de esa construcción social. Y esa sería la diferencia entre el feminismo, es algo que vos decís, bueno, mis derechos son estos, y otra cosa es el feminismo que se homologaría con el machismo, Claro. que es más violento. Claro. Que no es Bueno, la idea de... Puede ser que entonces en ese sentido muchas de estas feministas Pasa que tampoco terminan más violentas o demás pueden llegar a las ser. mujeres no formamos parte de un colectivo que es homogéneo. Claro. Partamos de esa base. Lo que me decía que Cada también una en ese tiene- cambio se está mezclando eso, el feminismo, el feminismo, hasta que se encuentre la diferencia. Va a llevar un tiempo, obviamente. A mí me costó al principio entenderlo, digo, pero no, el feminismo está mal visto. O sea, en su forma más radical, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, no, pero la forma radical del feminismo es que eso de también antes es usado, en algunos países, sobre todo cuando el feminismo se hace más virulento, más combativo, más radical, Sí, sí, sí. justamente para deslegitimar la movida esta de desarrollo de derechos. Entonces, es como que, bueno, nadie quiere formar parte de algo, ¿no? Que se pintan las paredes, que se desnudan en la calle, pero digo, está usado justamente para deslegitimar esa tarea. Pero somos las mismas mujeres las que tenemos También, que condenar. pero hay porque no distintos- conciencia de- Eso no lo podemos tomar como algo La conciencia de normal. género No, no. tiene que O ser de sea, varones y mujeres. Nosotros queremos igualdad, pero no pisar a los otros y apuntar. Claro, sí. Lo que hace el embrismo es decir muerte, todas las cosas que Claro, dicen soy muerte al violenta, macho. pero- Entonces, eso, digamos, no podemos sentirnos Pero en muchos representadas casos por lo que eso. se hace es generalizar eso, Claro, sí. justamente para ocultar la demanda. ¿no? Sí, hay que explicarlo más también, porque me parece que a mí, a partir de la explicación de Villa, es como que ahí lo entendí más. El feminismo radicalizado no es, Por ejemplo, es- en Paraguay, ya ¿no? pasa a ser Voy a dar un embrismo. solo ejemplo. De Paraguay no hay nadie acá. En Paraguay se está discutiendo la ley de paridad con muchísimo debate confrontativo y fuerte. Y con toda una movida en la que se considera la ideología de género, que por reglamentación estuvo en resoluciones para los colegios. O sea, se prohíbe mencionar la palabra género directamente. Entonces, esa idea que lo que se busca es incrementar la participación de las mujeres en el Paraguay, etcétera, porque ellos tienen una ley de cuotas, digamos, muy mínima. Una ley, porque me hace creer que, pero en realidad no tiene ningún efecto, ¿no? Es decir, en Paraguay hay una ley placebo y hoy se está discutiendo entonces la paridad. Pero, por ejemplo, el expresidente Carles lleva a un grupo de estos manifestantes y lo que empieza es a burlarse de todas las manifestaciones feministas para lograr justamente avanzar en la paridad, ¿no? Y el reflejo que brinda
instituciones de la democracia se mueven dentro de ellas cumpliendo los procesos electorales. En este momento preciso en Nicaragua, donde claramente, como cualquier en un proceso. No importa que no tenga legitimidad política, no importa que no tenga autoridad moral. Y frente a eso implica que él pueda ser juzgado y se malinterpreta todo este tema de la injerencia, ¿verdad? Porque injerencia política cuando se va a hacer un llamado de atención frente a violaciones de derechos humanos, cuando efectivamente, o sea, los derechos humanos están por encima de y además tienen una condición más global. Entonces, a mí me parece que este tema de las instituciones de la democracia hoy por hoy también tiene que empezar a analizarse desde la perspectiva de cómo hay estos nuevos modelos que ya no actúan como las dictaduras tradicionales con golpes de Estado, sino que utilizan estos mecanismos para llegar al poder y después hay literatura sobre eso también, pero eso debería extenderse, ¿no? Hay mucha literatura sobre eso, sobre hacia dónde van las instituciones. Sí, las elecciones son un factor determinante, son instituciones democráticas también. Sí. Y te digo, a ver, si querés pues te puedo dar algunos textos que lo que permiten es ver en la región, a ver, cómo medir esto, ¿no? Que decíamos al principio, cómo catalogar estas democracias o estas instituciones, ¿no? Más o menos a partir de un índice que se elabora a partir de los estudios que hacen los autores. Sí, gracias Marina, pero yo creo que ese es un punto clave, porque de alguna manera cuando nosotros empezábamos todo este proceso y mirábamos esos indicadores que iban poniéndonos la alerta, nos decían, no, lo que pasa es que esta es una democracia frágil, es una democracia muy joven, es una democracia híbrida, y todo eso se vuelve como explicaciones para justificar el desmantelamiento de la democracia. Y yo me parece que eso es algo que hay que conversarlo más para que los ciudadanos estén más alerta.